Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 26 de febrero. Le tenemos las noticias. El gobierno de Michoacán solicitó al Congreso local la desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal, 34 para venderlos y destinar los recursos a inversión productiva, mientras que los 4 restantes los donará al IMSS para la construcción de infraestructura. En solo unas horas, diputados locales analizaron y dictaminaron la iniciativa de reforma constitucional en materia laboral que establece un límite de trabajo de 40 horas por semana. Esperan aprobarla este mismo jueves. Con una reducción del 25% en el gasto de los comicios, el gobierno federal presentó este miércoles la iniciativa de reforma electoral que establece que los 500 diputados federales hagan campaña y una reducción en el gasto en los congresos locales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó la figura de un partido hegemónico y aclaró que se busca que diputados realmente sean representantes populares. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, criticó la iniciativa de reforma constitucional que limita la contratación de deuda a un sexenio. Afirmó que en esencia es positiva, pero podría limitar la ejecución de obra. Tras la quema de vehículos en más de 20 municipios de Michoacán, luego del operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor informó que buscan un esquema para apoyar a los propietarios de los autos. Además, confirmó que 14 policías que resultaron heridos durante los enfrentamientos se encuentran estables, aunque siguen hospitalizados y recibiendo atención médica. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de jueves 20, ¿qué estamos ya? 26 de febrero, ya se me andan yendo los días para no decir otra cosa. Bienvenidos a su espacio informativo. Le invito a que se quede con nosotros. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook. Nos encuentra ahí como postdata.news. Y saludamos también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. Un gusto saludarles en esta mañana agradable, un tanto fresca, ya no tan fría como los días pasados. Hoy estamos arrancando a 10 grados. Nos dice el meteorológico que será un día soleado, pero también pues caluroso. Se han ido prácticamente estos vientos del norte que estuvieron generando pues las bajas temperaturas y vamos a llegar hasta 28 grados. O sea que hoy va a ser un jueves caluroso para que usted se prevenga. Así nos pinta justamente este jueves 26 de febrero. Vámonos con las noticias. Pues este primer dato que le vamos a dar, digno de un interesante análisis. Hay que pues luego ser mal pensados, porque ya sabe usted que cuando se mal piensa, pues regularmente se le atina con esta clase política que hoy tenemos. Y es que están llenos de contradicciones, sobre todo hablando estrictamente de quién es el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Ya recordará usted que cuando era diputado se negaba, por ejemplo, a que se implementara un canje de placas, y pues uno decía, qué bien
qué bueno que lo hacen, pues ya sabemos que luego suele ser eso para sacar dinero a toda la población y que haya algo en las arcas. Son determinaciones que toman los que están gobernando, y en aquellos días pues Morena se rebelaba y decía que no cuando gobernaba Silvano Aureoles, entre ellos Alfredo Ramírez. ¿Y cuál fue la primera acción prácticamente que hizo llegando al gobierno? Un reemplacamiento. Así las contradicciones. Le doy otro ejemplo. Hizo crítica tras crítica a Silvano Aureoles por lo que se destinaba, por ejemplo, al gasto en su imagen, en su difusión, el gasto en comunicación, y dijo, se acabaron esos tiempos y vamos a meter la coordinación de la comunicación social, esta UPP la desaparecemos y la metemos a la del gobierno del estado, a la del ejecutivo, para disminuir costos, quitarle empleados, hacerla más austera. A mí no me interesa estar bien en las encuestas. Bueno, 1000 cosas dijo ahí Alfredo Ramírez, y pues no, resulta que no. Aguantó ahí un par de años y luego la volvió a sacar, la volvió a hacer una unidad programática por su propia cuenta, y no solo eso, le dio más recursos que los que tenía Silvano Aureoles, y para este año, de ser ahí por el orden de los 70 millones, de los 120 millones, pues la dobló, y en este año es el doble. Y entonces, pues así la doble cara, así la hipocresía de esta clase política. ¿Y por qué le digo estos dos ejemplos? Bueno, pues porque ahora se va a enterar usted a detalle de esta solicitud que ha enviado el gobierno de Alfredo Ramírez al Congreso de Michoacán para desincorporar 38 inmuebles del patrimonio estatal, 34 para venderlos y destinar esos recursos a inversión productiva, mientras que los 4 restantes se van a donar al IMSS para la construcción de infraestructura. Y este asunto lo intentó también el gobierno de Silvano Aureoles, así como ahora, más o menos en el mismo tiempo, en la recta final del gobierno, y Morena se desgarró las vestiduras y dijo que no, que seguramente lo querían para enriquecerse, para favorecer a los cuates, para hacer alguna situación desafortunada. Y bueno, pues ¿qué cree? Que ahora ellos están haciendo otra vez exactamente lo mismo que tanto criticaron. ¿Cuál es la diferencia? Que seguramente Alfredo, por el control que tiene en el Congreso de Michoacán, lo va a lograr. Le dejo ahí estos ejemplos de las contradicciones, de la hipocresía de quienes gobiernan, para que analice usted esta nota informativa que nos presenta Vero García de esta iniciativa, o mejor dicho, de esta solicitud que llegó ayer al Congreso del Estado, y luego vamos a reflexionar por lo menos un punto más ahora que usted escuche los datos. Vamos con los detalles. El gobierno de Michoacán inició los trámites para desincorporar 38 inmuebles del patrimonio estatal, 34 para su venta con un valor catastral estimado en 509.290.000 pesos, mientras que los 4 restantes se donarán al Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de 3 centros de educación y cuidado infantil, así como una unidad de medicina familiar en Lázaro Cárdenas. En la iniciativa que se entregó ya al Congreso de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya argumenta que diversos bienes inmuebles del patrimonio público no cumplen ya una función estratégica que justifique su conservación, generando cargas administrativas, costos indirectos y pérdida de oportunidades de inversión social y económica. En consecuencia, señala que propone una alternativa financieramente prudente y estratégicamente responsable, capitalizar activos improductivos mediante su desincorporación y posterior enajenación, destinando los recursos obtenidos exclusivamente a inversión pública productiva. Los inmuebles, predios rústicos o urbanos, incluso un ejido expropiado por decreto presidencial, se encuentran en los municipios de Morelia, donde se desincorporarán 15. El resto están en Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Mújica, Hidalgo, Marcos Castellanos, Taretán, Peribán, Tangancícuaro, Los Reyes, Purépero, Cualcomán, Charo, Zitácuaro y Zaguayo. En el documento
Se establece la ubicación, extensión y evaluación catastral de cada uno de los inmuebles, que es variable, de acuerdo al municipio, el lugar y su extensión. Por ejemplo, llaman la atención 2 predios ubicados en Morelia. El primero, localizado en la calle Luis Moya, número 165, Colonia Centro del municipio de Morelia, apenas a una cuadra de la Fuente de las Tarascas, que con una extensión de 451 metros cuadrados, está evaluada en 1.598.554 pesos, es decir, 3.544 pesos el metro cuadrado. De hecho, en el documento se señala que es un predio, pero la construcción es un inmueble de cemento. El otro inmueble se ubica en el Callejón del Romance número 116, también de la Colonia Centro de Morelia, con una extensión de 55 metros cuadrados. Tiene un costo de 216.480 pesos. De igual forma se señala que es un predio cuando es un inmueble de cantera. En la iniciativa se establece que una vez desincorporados, la titularidad fiduciaria o propiedad formal de los inmuebles pasará al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán, conocido como Fidemich, a efecto de que sean vendidos o donados, previa precisión que la donación solo puede realizarse a favor del Poder Legislativo del Estado, los municipios o de organismos autónomos. También se señala que el precio base de venta de cada inmueble será determinado con base en el dictamen de evaluación, emitido por un perito evaluador autorizado e integrantes del Colegio de Peritos Evaluadores del Estado o por la Dirección del Patrimonio Estatal. Precisa que los productos y aprovechamientos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a inversión pública productiva para el financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura con impacto económico y social medible, que en ningún caso podrán destinarse a gasto corriente. De acuerdo al documento, ningún servidor público por sí o por interpósita persona, cónyuges, parientes consanguíneos, parientes por afinidad y terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, podrán adquirir esos inmuebles. En el caso de los inmuebles que se desincorporarán para su donación al IMSS son los siguientes. En Jacona, un predio urbano localizado en calle Presa Solís sin número en la colonia La Luz, con una extensión de 1.955 metros cuadrados y una avalúo catastral de 578.910 pesos para un centro de educación y cuidado infantil. En Morelia, un inmueble ubicado en avenida Acueducto número 3610, poblado Colucen, con una extensión de 4.702 metros cuadrados, con avalúo catastral de 4.998.300 pesos, también para un CESI. La Piedad, un inmueble ubicado en el rancho del Calabocito, actualmente calle Goldsmith, colonia Jardines del Rosario, con extensión de 2.096 metros cuadrados y una avalúo catastral de 985.124 pesos para la construcción de un CESI. En Lázaro Cárdenas, un predio ubicado en prolongación de la avenida Francisco Noyola, con una superficie de 5.083 metros cuadrados y una avalúo catastral de 3.848.512 pesos. Se utilizará para la unidad de medicina familiar, conocida como UMF Plus 2, en ese lugar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solicita la desincorporación de estos inmuebles prácticamente 4 años y medio después de que la legislatura de la que formó parte antes de postularse como candidato impidió la desincorporación de 18 inmuebles que solicitó su antecesor, Silvano Aureoles Conejo. Los legisladores de Morena argumentaron entonces irregularidades en el proceso, como avalúos que no correspondían al valor real de los inmuebles. La solicitud nunca se discutió en el Pleno, ya que militantes del partido Morena tomaron el Congreso de Michoacán. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted cómo la historia se repite, esto que le hablaba ya, esta doble cara, esta hipocresía que maneja la gente, muchos de los que son integrantes de Morena, el gobernador Alfredo Ramírez entre ellos, por lo que pasó con el tema Silvano Aureoles y que usted escuchó ahí en la nota informativa de Vero García, pues cómo se negaron, cómo tomaron el Congreso para evitar que se desincorporaran estos predios, porque entre otras cosas, la solicitud de Silvano Aureoles ponía predios, pues que en la lógica elemental
estaban desfasados en el precio que les pusieron, estaban devaluados, tenían precios que los diputados de Morena en aquellos días pues consideraron que no eran los correctos. Y bueno, pues ese fue uno de los argumentos sólidos para no permitir esta desincorporación. Esta solicitud que ha mandado ahora Alfredo Ramírez al Congreso de Michoacán tiene exactamente la misma situación. Es a destiempo, es tarde, es cuando ya se van, es cuando seguramente van a ocupar dinero porque están calculando, según los precios que le ponen a cada uno de estos predios, están calculando de poder ingresar más o menos arriba de 500 millones de pesos. Nada más que hay ejemplos, ahí uno de los que ya nos refiere Vero García, es un predio en la calle Luis Moya, en el centro histórico de Morelia, a cuadra y media de Villalongín. Y en lo poco que pudo uno consultar ahí con 2, 3 personas que se dedican a esto de vender casas habitación y que más o menos saben el costo del metro cuadrado en esa zona, pues la coincidencia es que anda cuando menos en 10,000 pesos. Y el gobierno, o el gobernador Alfredo Ramírez, manda su iniciativa poniéndole un costo al metro cuadrado, más o menos, de 3,300 pesos. Y entonces el predio de 450 metros cuadrados, en números redondos, que tendría que costar cuando menos 4,5 millones de pesos, cuando menos, si no es que más, porque además tiene ahí, se aprecia una construcción, habrá que irlo a revisar a detalle, habrá que ver si eso suma un poco más o no, y lo ponen en un costo por ahí del 1,5 millones en números redondos. Y bueno, pues esto súmelo usted por 34 predios más, algunos con características por lo menos similares, digamos todos con un costo menor al real, al valor comercial, pues abre la misma sospecha que los de Morena criticaron en Silvano Aureoles, y ahora lo está repitiendo Alfredo Ramírez, lo mismo. Hay que ponerle ahí atención, va a ser difícil que lo haga los diputados de oposición, no hay oposición aquí en Michoacán, lamentablemente el PAN está desaparecido, ahí algunas veces dan alguna señal, pero regularmente aprueban todo lo que se les pide, no tienen mayor bronca, hay unas enormes sospechas de que pues regularmente les favorecen de alguna manera, y así los demás. El PRI está más o menos en la misma situación, entonces no hay oposición. No hay oposición, el PT, el Verde, el PRD, pues son prácticamente alfiles, son personas obedientes, los legisladores, a lo que les mandata Alfredo Ramírez. Tiene todo el control, esto sí va a pasar, a diferencia de Silvano Aureoles. Es decir, todo aquello que le criticó Alfredo a Silvano Aureoles, él lo está haciendo, pero con un aditamento adicional, él sí lo está logrando. ¿Se acuerda también de las notarías? No le permitieron a Silvano Aureoles que las entregara, y tenían razón porque no se ocupaban, no eran necesarias, decía en esos días Ignacio Mendoza y su esposa, que le ayudaron a Alfredo Ramírez a contener esa situación con Silvano Aureoles. Pero ¿qué cree que hizo él? Él sí las ha estado entregando, y ya prácticamente todas las que generó Silvano las ha ido entregando Silvano Aureoles, Alfredo Ramírez. Las que no se ocupaban, las que no eran necesarias, ya las ha entregado Alfredo Ramírez, y entre los beneficiarios, por ejemplo, la esposa de Ignacio Mendoza, la que llevó a cabo el trámite junto con Ignacio Mendoza, el amigo del gobernador. Y bueno, así la hipocresía, así la doble cara de este gobierno de Alfredo Ramírez, que pues en la oposición decían una cosa, criticaban, y ya en el gobierno están haciendo exactamente lo mismo que tanto criticaron. Hay que estar alertas ahí. Difícilmente se va a lograr algo porque no hay oposición en el Congreso de Michoacán, difícilmente se va a lograr algo porque en la Auditoría Superior está el compadre del gobernador, Marco Bravo Pantoja, entonces está todo debidamente cuidado,
para hacer lo que les plazca. ¿Qué supone uno con esta situación cuando ves este tipo de ejemplos de que están pues muy devaluados los precios que ellos le ponen ahí para justificar que no hay nada indebido, aunque la sospecha va a estar siempre, pues que se va a vender a un precio real, a un precio comercial, este y otros predios, el que le doy de ejemplo, y que pues ya seguramente tienen comprador, ya seguramente saben hasta quiénes se los van a quedar. Y usted y yo sabemos que siendo parte del gobierno, pues tendrás sin problema alguno un amigo que te pueda hacer el favor de momentáneamente comprarlo y ya luego te lo entregará cuando se pueda, cuando ya esté la gente distraída, cuando se haya olvidado el trámite. Ahí las enormes sospechas que deja esta decisión doble cara de Alfredo Ramírez Bedoya, esta decisión que alguna vez él criticó, que Morena negó al Silvano Aureoles, pero que hoy Morena y Alfredo Ramírez están llevando a cabo. Y le puedo apostar doble contra sencillo que se lo van a aprobar. Sin dar a conocer una sola cifra de la situación de las finanzas del Congreso de Michoacán ante el Pleno Legislativo, se presentaron este miércoles el segundo, tercer y cuarto informe trimestral del presupuesto de egresos del Poder Legislativo Estatal correspondiente al 25. En la sesión del Pleno solo se leyó la comunicación del Comité de Administración que encabeza el morenista Juan Pablo Celis, en la que solicitó que se incluyera en la orden del día los documentos emitidos por la Secretaría de Administración y Finanzas en sobre cerrado. Durante 2025, recordará usted que el Congreso local ejerció una cantidad arriba de los 1,000 millones de pesos. El gobierno de Michoacán rondó los 100,000 millones de pesos. Ahí la información también, pues esta opacidad que ha caracterizado al Congreso de Michoacán. Y luego de que comisiones analizaron y dictaminaron en solo horas la iniciativa de reforma constitucional en materia laboral que aprobó la Cámara Federal, la madrugada de este jueves para establecer un límite de trabajo de 40 horas a la semana, los diputados michoacanos esperan aprobar el documento este mismo jueves. Por ello, se convocó ya a sesión extraordinaria en la que se abordará solo ese punto. La coordinadora de los diputados del Verde Ecologista, Sandra Arreola Ruiz, confirmó que recibieron la minuta y que darían trámite rápido a este documento. Ya llegó, nada más que se va a turnar directo a comisiones y en comisiones van a hacer el dictamen. De eso pues estamos de acuerdo, el Partido Verde iría a favor de la minuta. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, expuso a través de 10 puntos el tema de la propuesta de iniciativa en materia de reforma electoral que entregará el gobierno federal el próximo lunes al Congreso de la Unión. En la conferencia de prensa mañanera señaló entre los principales temas la reducción del 25% en el gasto de los comicios, la intención de que los 500 diputados federales hagan campaña, incluso los que son o serán plurinominales, y la eliminación de los pluris en el Senado. También informó que se eliminará el programa de resultados electorales preliminares para trabajar de inmediato en los resultados de las elecciones, además de que contempla una reducción en el gasto de los congresos locales. Aquí está extraña esta parte, pero hay que ver pues a detalle lo que dice la reforma. Todavía no hemos llegado hasta ahí para conocer cómo es que le van a reducir el gasto a los congresos locales. Pareciera ser que van a solicitar que cada entidad disminuya el número de legisladores, así se presume, pero hay que conocer todavía los detalles de esta propuesta de la presidenta de México. Sobre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes en esta propuesta. Todos por votación directa. De ellos, 300 electos por distrito electoral.
es decir, por mayoría relativa. 200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué es lo que cambia? De estas 297 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, y 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo siempre un hombre y una mujer. 8 que serán de mexicanos residentes en el extranjero. Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 96 senadurías, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Adelante. En cuanto a la reducción del gasto, se propone un decremento del 25% en el costo total de las elecciones. Esto es con una reducción a los recursos del INE, de los partidos políticos, de las OPLES y tribunales electorales. También se disminuyen los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Por supuesto, se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales. Se reduce el gasto del Congreso Federal y congresos locales. También se baja el número de regidurías. Esto conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15 posiciones. Bueno, pues ahí la iniciativa de reforma y lo que presenta Rosa Isela como una síntesis. Pues hay asuntos que se vuelven interesantes. El tema, uno de los más controversiales, era los plurinominales, cómo iba a quedar. Al final no desaparecen como tal, hace una modificación ahí en la propuesta Claudia Sheinbaum para que todos los que vayan a ser plurinominales también salgan a buscar el voto, o dicho de otra manera, que aquellos que de los que salen a buscar el voto, de ellos mismos van a tener que surgir los plurinominales. Ahí falta pues que quede debidamente estipulado el procedimiento, la ecuación de cómo va a ser. No es sencillo porque pues hay que elegir a los mejores segundos lugares de los distritos, pero estamos hablando de todo el país y de cada partido político en razón del porcentaje de votos que logre ese partido político. Y luego, si vamos a pensar que los segundos lugares fueran para puras mujeres, pues dice la iniciativa de Claudia Sheinbaum que no van a entrar puras mujeres. Aunque lo haya decidido así el pueblo en el segundo lugar, pues ella determina ahora que se rasure el 50% de esas mujeres para que pueda entrar un 50% de hombres, aunque quedaran en la tercera posición. Y a la inversa sería lo mismo. Si el pueblo, como le llaman ellos, decide que el segundo lugar sean varones, pues hay que rasurar la mitad para que entren mujeres y entonces ya entraría el tercer lugar. Más o menos así está señalado el procedimiento para elegir a los plurinominales. Recorte del 25% a las prerrogativas de los partidos. Estas dos situaciones que se dan, pues parece llevar una dedicatoria especial, un golpe bajo a los partidos de oposición y en especial a las minorías. Morena hoy no ocupa dinero, usted sabe la respuesta del por qué no, y entonces viene un intento de reducción de prerrogativas en el partido hegemónico que se ha convertido hoy Morena, con estas rémoras que tiene del Verde y del PT, pues resulta que sí hay un partido hegemónico, aunque Claudia Sheinbaum ahí pues también la va a escuchar. Ahora dice que no es así, que no existe, pero pues las evidencias son más que contundentes. ¿Qué resulta grave?
no toca absolutamente nada de la presencia del crimen organizado en los procesos electorales, no lleva una propuesta contundente para echar abajo una elección donde se demuestre la participación del crimen organizado, como ya sucedió en Michoacán, de donde surgió el gobierno actual de Morena, que encabeza Alfredo Ramírez, y que el Tribunal Electoral determinó que sí hubo participación del crimen organizado, pero nomás tantito, el suficiente para anular las casillas con las cuales se favorecía a Morena. Entonces, se vuelve grave que esto no lo considere la iniciativa de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tampoco propone Claudia Sheinbaum? ¿Cómo contener los actos anticipados de campaña? Usted recordará que ella es ejemplo vivo de los actos anticipados de campaña. Se lo acusaron sus propios compañeros que hoy están en el gabinete, como Adán Augusto en el Senado, y se me olvidó ahorita el nombre, el secretario de Economía en este momento, Marcelo Ebrard, que le criticaron porque se convirtió en la corcholata favorita de López Obrador, una campaña totalmente anticipada, una contienda interna anticipadísima, pero no solo eso, tapizó Claudia Sheinbaum el país con su imagen, con evidente despilfarro de recursos, la sospecha que dejaron sus propios competidores ahí, como Marcelo Ebrard, es que ¿de dónde sacó tanto dinero para tapizar el país Claudia Sheinbaum? Este tema importante tampoco se toca, porque ahí viene ya Morena con su convocatoria para elegir a los que les llaman ellos defensores de la Cuarta Transformación en cada entidad donde habrá elecciones. Y luego esos defensores se convierten en los candidatos a los puestos de elección, en este caso a la gubernatura. Y esto pues no es otra cosa más que actos anticipados de campaña. Es darles un nombramiento para que puedan caminar el Estado, gastar dinero para favorecer su imagen de cara a un proceso electoral. Y estas son las lagunas que tiene la ley. Y en lugar de acabar con esta serie de motivos para que se estén acusando mutuamente y liberarlo de plano, y en todo caso decir, a ver, que cada quien haga lo que quiera y que cada quien difunda la imagen suya cuando quiera, pero estos son los requisitos, y poner topes de gasto, podría ser un poco seguir la lógica de lo que sucede en el vecino país del norte, y no estar con la hipocresía y con estas lagunas y con estos inventos como los que tiene hoy Morena de hacer actos anticipados de campaña. Y que usted ve hoy a todos los que están haciendo actos anticipados de campaña al interior de Morena y también de otros partidos. Pero tampoco esto se regula, tampoco esto se toca en la iniciativa que presenta Claudia Sheinbaum. En fin, son algunos de los detalles, hay que leerla otra vez a fondo, hay que esperar las discusiones que se van a dar. Parece ser que no trae no va a traer todo el acompañamiento del PT y del Verde, pero pues así pinta la propuesta de Claudia Sheinbaum, limitada, pobretona y dejando de lado temas importantísimos como la presencia criminal, el dinero desafortunado, y por otro lado el que no se regula esta manera de actuar hipócrita que tiene Morena, de decir que no están en campaña cuando están totalmente y todo el tiempo en campaña sin regulación por las lagunas que tienen hoy las leyes electorales. Veremos qué pasa y le mantendremos al tanto. Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum descarta que en este momento haya una figura de partido hegemónico y que se intente fortalecer. Dice ella que se busca que los diputados sean realmente representantes populares. Usted y yo sabemos que eso no va a pasar, esos son representantes de su partido y de sus conveniencias, son pragmáticos, pero ella dice que quieren que sean representantes en serio populares, y aseguró que la reforma electoral no es solo de forma, sino de fondo. La verdad es que no se aprecia eso del fondo.
son cositas ahí interesantes. La del tema plurinominal, interesante, tiene sus pros y sus contras, pero en todo lo demás que acabamos de mencionar, pues ahí no se mete, ahí lo deja como está, porque pues ella es una beneficiaria directa de todos estos lamentables asuntos, de todas estas lamentables prácticas. Primero, ¿qué no tiene la reforma? No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país, de acuerdo con la votación que tienen en la elección. Solo que hay una cosa particular: todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto, todos y todas. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número 1 de la lista pluri. ¿Cómo se va a hacer esto? Se mantienen los 500 diputados y diputadas federales, 300 que representan a cada distrito electoral, como ahora, 200 que son de acuerdo a la proporción de votos que tuvo cada partido, como ahora. ¿De acuerdo a qué fórmula? La actual, no cambia. Esa fórmula fue decidida por consenso hace tiempo por todos los partidos. Es la misma fórmula que se aplicó en el 24, la misma fórmula que se aplicó en el 21, la misma fórmula que se aplicó en el 18, la misma fórmula que se aplicó en el 2015. Pero entonces, ¿cómo van a estar representados lo que corresponde a la proporción de cada partido? Bueno, la mitad más o menos, como el que quedó en segundo, tercero o cuarto lugar, dependiendo del partido, pero fue a buscar su voto en sus distritos. Primer mejor perdedor, o segundo, o tercero, de acuerdo al partido político que le corresponde con la fórmula. Y la otra mitad en una lista que se vota. ¿Por cuántos puedo votar para que no sea que lleven sus listas y todo eso? Solo por 2. Un hombre y una mujer. Ahora, en el Senado, ahí sí se elimina la lista de representación proporcional, porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad desde el principio republicano. Entonces, en el Senado quedan los 2 de mayoría y la primera minoría, sin listas. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular. Aprobar, incluso estos temas pues pueden aprobarse de todas maneras, ¿no? Lo que nosotros no queremos cambiar, porque es lo que nos ha pedido la gente. Bueno, pues ahí lo que señala la presidenta, ya acá nos recuerdan otro tema interesante que no tampoco se toca ahora. Nos escribe aquí, déjeme ver el nombre, Josué Gaitán, nos dice: tampoco menciona nada sobre la representación legal. Y bueno, es que recordará usted que también en ese tema, pues Morena abusó en esta ocasión con el tema de la sobrerepresentación que tienen hoy en el Congreso de la Unión, cuando deberían de tener por ahí arriba del 50% de los escaños, de las curules, pues tienen el 75%, más o menos la sobrerepresentación que se agenciaron ahí gracias a el control que ejercieron en los órganos electorales es más o menos del 21%, la sobrerepresentación. Les valió sombrilla lo que dice la Constitución de no una sobrerepresentación mayor al 8%, ya el 8% podría ser debatible, pero pues no les importó y así lograron su mayoría calificada. ¿Y cómo nos ha costado esa mayoría calificada? Por ejemplo, para destrozar al Poder Judicial.
a la Suprema Corte de la Nación, y decía Claudia Sheinbaum que el principio republicano, ahora la escuchó usted, en el tema del Senado, pues es que los senadores representaran a sus entidades y que ahí no cabe entonces el plurinominal. Y ese argumento que usó la presidenta, pues se le olvidó en el tema de la reforma judicial, porque el principio republicano en este país, el que estipulaba la Constitución y que se argumentaba en la Constitución, era que la conformación de este poder, el judicial, no dependiera de los asuntos políticos. El tema era no ensuciarlo con la disputa político-electoral. Por eso era un poder que tenía que generarse las condiciones para que emanara desde los expertos, los exámenes de oposición, que se encontrara el mecanismo para que llegara ahí gente que pudiera aplicar la ley, defender la Constitución. Y ese principio republicano, en ese caso, a Claudia Sheinbaum y a muchos de sus correligionarios les importó un cacahuate. Son pues las contradicciones que hay en los argumentos que da la clase política y que bien vale la pena que nosotros los tengamos claros para que pues no se deje usted que le den a tole con el dedo. Limitada pues la propuesta de Claudia Sheinbaum en materia electoral, convenenciera, sin tocar los problemas de fondo que se viven en los procesos electorales y de los que Morena ha abusado sobremanera, no se diga, para que ganara Claudia Sheinbaum. En fin, dejamos ese tema, ya lo retomaremos. Vamos a platicar ahora de asuntos educativos, también muy importantes, por supuesto. Nos acompaña esta mañana aquí en la cabina la maestra Tania Miranda. Ella es la directora de la Ingeniería de Mecatrónica de la Universidad Vasco de Quiroga, a quien le agradezco que nos visite esta mañana. Maestra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por el espacio. No, hombre, al contrario. A ver, ¿qué es esto de la mecatrónica para empezar por ahí ubicándonos? Sí, la ingeniería mecatrónica es la unión de otras disciplinas, que sería la mecánica, la electrónica y también acopla la programación. Esto con la finalidad de poder automatizar sistemas. Aquí en Michoacán, más del 35% de la industria ya tiene sistemas automatizados y esto va a ir en aumento, por lo tanto hay mucha demanda de esta profesión, de estos profesionistas, y la idea es poder automatizar procesos. ¿Para qué? Para agilizar la productividad. La Universidad Vasco de Quiroga tiene esta ingeniería. Sí, es correcto. Y además acaba de renovar Llegó REBUE, ahora en el ciclo de... Es el reconocimiento de validez oficial. Sí, claro. Y en agosto de este año vamos a empezar con un nuevo plan de estudios y que está más alineado a lo que está buscando o lo que necesita la industria por fuera. La universidad cuenta con laboratorios especializados, las materias tienen fundamento práctico y también la universidad cuenta con convenios con diferentes industrias o empresas para que los chicos puedan estar participando de manera laboral y ya lleven como pues la práctica, tengan lo que se va a vivir afuera, pero todavía dentro de la escuela. Okay. Desde que están en la academia ya pueden realizar prácticas profesionales, digamos. En los últimos semestres, sí. Muy bien. ¿Cuántos años tiene esta ingeniería en la UBAC? ¿Cuánto tiene de antigüedad? Sí. Más de 15 años y la carrera tiene, de hecho fue la primera escuela en traer esta ingeniería aquí en Michoacán. También cuenta con 9 semestres, que son 4 años y medio. Y es importante resaltar que el día de antier se le entregó el certificado, de hecho en México, este certificado lo entrega la Secretaría de Economía. Sí. Y esto lo que quiere decir es que los jóvenes, certifica que la escuela está comprometida tiene una calidad académica, cumple con estándares y también que está comprometida con formar profesionistas que abonen al desarrollo tecnológico del país.
Pues después de toda esta explicación, digo, parece ya natural el que los jóvenes tengan claro el por qué estudiar mecatrónica, por ejemplo, pero ¿qué les dirías así para ser más contundente? ¿Por qué elegir mecatrónica y en especial en la Universidad Vasco de Quiroga? Bueno, si te interesa, o tienes curiosidad por la tecnología, el poder hacer un buen uso de ella y que las ideas que tú tengas las puedas aterrizar y hacer tangibles, te invito a que te inscribas a la ingeniería mecatrónica. ¿Y por qué en la Universidad Vasco de Quiroga? Porque aquí en la universidad, aparte de que se forman profesionistas con una calidad educativa y de conocimientos, también va aparte va de manera integral las habilidades blandas que te hacen que cómo te comuniques, que puedas trabajar en equipos multidisciplinarios. Y está pues el compromiso con la sociedad. Toda carrera universitaria, el bien fin es que puedas dar un beneficio a la sociedad. Y aquí se recalca esa parte. Muy bien. ¿A partir de cuándo empieza el proceso para poder ser parte de mecatrónica en la Universidad Vasco de Quiroga para el siguiente ciclo? Cada sábado hay exámenes de admisión. Estos son en línea y es muy fácil. En la página es www.ubac.edu.mx. Ahí podemos encontrar la oferta educativa y en la parte de examen de admisión es muy intuitiva la página, te va llevando paso a paso y una vez que hagas tu examen de admisión se te entrega el resultado y ya comienza el proceso para la inscripción y todos los demás. El siguiente ciclo empezará en agosto de este año, sí. Muy bien. ¿Algo que me haya faltado destacar, preguntarte, que valga la pena dar a conocer? Pues nada, los invitamos a que se den la oportunidad y que si tienen dudas o algo, pueden acercarse también ahí en la página en promoción o en para atenderlos, les podemos dar un tour, los podemos llevar a los laboratorios, a las clases, para que tengan más idea de qué se trata. ¿Tiene laboratorios para esta carrera? Sí, son laboratorios especializados, son muy buenos los que tenemos y el personal docente también está trabajando en la industria, entonces no nada más es docente de aula, sino de la industria, campo. Muy bien. Bueno, pues ahí se queda una oferta educativa que me parece necesaria para estos tiempos, ¿no? Sí. Que podría garantizar también el encontrar empleo. Sí, hay devastadas áreas de oportunidad. Como bien decía, todo se está automatizando ya, de tal manera que hay mucha demanda de esta profesión. Pueden trabajar en la parte aeronáutica, en la parte de agricultura, la agroindustria, en la farmacéutica, textil, manufacturera, o sea, es infinidad donde se va a hacer necesaria la participación de un ingeniero en mecatrónica. ¿Y no hay que tenerle miedo a las matemáticas? No hay que tenerle miedo, son sencillas y una vez que las entiendes y que las aterrizas y ves cuál es el resultado, pues es muy sencillo y muy fácil quitarles el miedo. Y te gustará, yo creo, ¿no? Claro. Ya cuando ves que tiene una aplicación muy precisa, ¿no? Que ves el resultado tangible, digamos. Sí, eso es lo interesante, lo bonito. Muy bien. Bueno, pues ahí está la convocatoria para... Si usted que tiene algún hijo por ahí que esté buscando alguna opción, o si usted joven nos está escuchando y trae una inquietud para estudiar algo, pues digamos, importante para el hoy, para la actualidad y que pueda encontrarse un empleo, bueno, pues ahí está la ingeniería en mecatrónica en la Universidad Vasco de Quiroga. Así es que le agradezco a la maestra Tania Miranda, directora de esta carrera en la UBAC, que nos haya acompañado para explicarnos esta opción que se tiene en materia educativa. Muchas gracias. Gracias. Al contrario. Y vámonos con más noticias porque el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, criticó la iniciativa de reforma constitucional que ya fue aprobada y que limita contratar deuda a un gobierno estatal para heredarla al siguiente sexenio. Dice que, aunque en esencia puede considerarse positiva, también puede limitar la ejecución de obra pública. El alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar afirmó que el Cabildo de Morelia analizará la reforma constitucional que limita al gobierno del estado la contratación de deuda a un sexenio. No obstante, consideró que, si bien la iniciativa es positiva en esencia, parte del supuesto que quien adquiera financiamiento lo hará de manera irresponsable.
El edil señaló que no podría estar de acuerdo con una medida de ese tipo, ya que el Ayuntamiento de Morelia solicitó recientemente un financiamiento por 350 millones de pesos, el cual será destinado a la construcción de una planta potabilizadora en Villas del Pedregal. Creo que el planteamiento de no contratar deuda, pues tal vez la esencia o la iniciativa tiene una intención positiva, pero parte del supuesto de que quien contrate deuda lo va a hacer de manera irresponsable. Y yo no puedo estar de acuerdo con algo que, por ejemplo, yo acabo de hacer. No obstante, Martínez Alcázar manifestó su respeto a la iniciativa del gobernador de no endeudar más a la entidad y subrayó que este tema deberá debatirse cuando se requieran empréstitos para la realización de obras de gran necesidad en Michoacán. Habrán proyectos en Michoacán que puedan representar esa necesidad o esas características, y si no tienes acceso a contratar una deuda, pues no se podrían hacer. Entonces, eso es lo que habría que debatir. Sin embargo, respeto la buena intención de que nuestro Estado no se endeude. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí lo que señala Alfonso Martínez, y acá hay que destacar otra cosa. Si el gobierno de Alfredo Ramírez termina, no hereda deuda, es decir, paga la que tiene contratada hoy para las obras multianuales como está comprometido en el 2027, así sea usando los recursos de todos los predios que ahora pretende que le autoricen vender, si logra sacar esos 500 millones o más, si es que hacen lo correcto y les ponen el valor real, pues podríamos pensar que sin problema van a obtener unos 1,000 millones. Si aplicamos esto que analizamos al principio y los predios están castigadísimos como este de Luis Moya, que están cotizando el metro cuadrado en poco más de 3,000 pesos, 3,300 en el centro histórico, cuando todo el mundo sabemos que ahí el metro cuadrado dependerá de algunas situaciones y se moverá un poco para arriba, para abajo, pero podríamos hablar de que en promedio andará en 10,000 pesos el metro, 12,000 pesos el metro cuadrado. Bueno, pues si lo pones a 3,300, la verdad es que genera sospechas. Pero vamos a pensar que el fideicomiso los vende bien, dice, no, se equivocaron, se desincorporaron con precio catastral, pero ya los vamos a poner en precio comercial y entonces vale ese terreno 4.5 millones, 5, 6 millones, ya según el valor comercial que corresponda a cada predio, pues a lo mejor podría sacar hasta más de 1,000 millones. Y si los utiliza para pagar la obra multianual, bueno, pues va a lograr Alfredo Ramírez el objetivo de no heredar deuda. Pero le va a quitar posibilidades porque ya no va a tener predios, porque ya va a estar en chino que el que llegue reestructure deuda, y seguramente es a los asuntos que se refiere Alfonso Martínez. Ahí pues el tema que sigue siendo polémico, pero si Alfredo Ramírez logra terminar estas obras y no heredar deuda, habrá sentado un precedente importante. ¿Qué quedará? Que las obras estén bien hechas, que no haya sobrecostos y que eso se indague debidamente por una auditoría que seguramente no va a hacer nada y tendría que hacerlo el próximo gobierno. Pero ya veremos. Y la auditoría no va a hacer nada, no lo olvide, porque ahí está el compadre de Alfredo Ramírez. En otros asuntos, el coordinador de idiomas de la Universidad Vasco de Quiroga, Frederic Yannick Bufa, afirmó que saber más de un idioma es una ventaja en diversos ámbitos, desde hacer nuevos amigos hasta conseguir mejores oportunidades laborales. Idiomas UBAC. En la era de la globalización, saber más de un idioma no es solo una habilidad extra, es una ventaja para estudiar en otro país, hacer nuevos amigos, entender otras culturas y conseguir mejores oportunidades laborales, explicó el doctor Fred Bufa, coordinador de idiomas de la Universidad Vasco de Quiroga.
Bueno, vivimos en un mundo cada vez más globalizado y el uso de los idiomas es absolutamente necesario. El inglés primero y, si posible, otro idioma. Hoy hay muchas herramientas tradicionales, hay clases en línea. Ahora en las plataformas pueden ver series, películas en inglés, por ejemplo, para practicar, usar aplicaciones del teléfono, o sea, todas las herramientas posibles. La Universidad Vasco de Quiroga ofrece una amplia gama de oportunidades para el aprendizaje de idiomas, en realización de proyectos de investigación, conferencias y congresos, con programas presenciales o virtuales en estancias de 3 a 6 meses en países del continente americano, europeo y asiático. Y en la UBAC nosotros hacemos un examen de colocación cuando los alumnos de nuevo ingreso llegan. No hay problema, uno puede empezar desde cero y ir subiendo poco a poco su nivel. El aprendizaje de un idioma no tiene que ser aburrido, puede ser también muy divertido. Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, no resta más que despedirnos, se nos ha terminado el tiempo, ya no alcanzamos tampoco a darle lectura a sus mensajes, ya los empecé a leer, muchos muy buenos, sobre todo en el tema de la reforma electoral, también en la desincorporación de predios. Mañana los retomamos, por favor. Por hoy, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente jueves, nos escuchamos o nos vemos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.